Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio fascinante, un viaje a través de las sombras y los secretos, porque el tema de hoy es nada menos que Mert y Afra, el amor oculto revelado. Si han oído bien, vamos a desentrañar esa conexión especial, esa chispa que creemos que ha estado ahí, quizás un poco oculta a plena vista. Si son fans de estas dos personalidades, si disfrutan de analizar los gestos, las miradas y las sutilezas que a menudo dicen más que 1000 palabras, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Son el motor de este canal y su apoyo significa el mundo para nosotros. A lo largo de este vídeo, vamos a repasar las diferentes etapas de su relación, desde los primeros encuentros hasta los momentos más recientes que han alimentado las especulaciones. Analizaremos entrevistas clave, publicaciones en redes sociales, e incluso aquellos pequeños detalles que los fans más observadores han captado. Buscaremos esas pistas, esas evidencias que sugieren que entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saracoglu, más allá de la química en pantalla como Jalian, podría existir algo más. Es un tema que ha generado muchísimo debate y curiosidad, y hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre ese supuesto amor oculto. ¿Es real? ¿Son solo las ilusiones de los fans? Vamos a explorar ambos lados y a dejar que ustedes, nuestra comunidad, saquen sus propias conclusiones. Comencemos por el principio, ¿verdad? Cuando Mert y Afra fueron elegidos para protagonizar Jalian, la expectativa era alta. Ambos ya tenían carreras prometedoras, pero la química que demostraron desde las primeras escenas fue simplemente innegable. Se veía una conexión natural, una fluidez en sus interacciones que muchos interpretaron como algo más profundo que una simple actuación. ¿Recuerdan esas primeras fotos del set? La forma en que se miraban, incluso en los momentos de descanso entre tomas, parecía haber una comodidad, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Al principio, claro, muchos lo achacaron a la profesionalidad y a la buena sintonía necesaria para crear personajes tan complejos y con tanta carga emocional como Ferit y Seyran. Pero con el tiempo esa sintonía pareció crecer, evolucionar. Luego vinieron las entrevistas conjuntas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Siempre se les ha visto respetuosos, amables y profesionales, por supuesto. Pero a veces en el medio de una respuesta seria, surgía una sonrisa cómplice, un cruce de miradas fugaz pero cargado de significado. Se han referido el uno al otro con términos que, si bien dentro de lo normal, a veces transmitían un cariño o un aprecio especial. Por ejemplo, como uno defendía al otro ante una pregunta incómoda o cómo se apoyaban mutuamente en los eventos públicos. Esos pequeños gestos, ¿no creen? Son a menudo los que nos dicen más. Hemos analizado vídeos de alfombras rojas de estrenos, y siempre hay un momento en el que sus ojos se encuentran, una mano que roza la otra, una risa compartida que parece un poco más íntima de lo que uno esperaría de compañeros de trabajo. Las redes sociales, por supuesto, han sido un campo de batalla para los detectives de celebridades. Los fans han escudriñado cada publicación, cada me gusta, cada comentario. Y sí, ha habido momentos de especulación. Por ejemplo, cuando uno compartía algo que parecía un guiño al otro, o cuando se les veía en el mismo lugar fuera del set, aunque fuera en grupos grandes. ¿Son estas coincidencias? ¿O son señales deliberadas? Es difícil decirlo con certeza, pero la cantidad de veces que estas coincidencias han ocurrido ha alimentado la teoría del amor oculto. Se habla de que disfrutan de la discreción, de mantener su vida privada lo más alejada posible del escrutinio público, algo totalmente comprensible en el mundo de las redes sociales de hoy en día. Hemos visto cómo han trabajado juntos en varias temporadas de Jalian, y mantener una química tan fuerte y una relación tan cercana durante tanto tiempo requiere, sin duda, una conexión especial. No es solo actuar, es la forma en que se entienden en el set, la forma en que se apoyan en los momentos difíciles de una producción tan exigente. Los rumores de romance comenzaron a circular desde muy temprano en la serie, y aunque nunca han sido confirmados explícitamente, tampoco han sido negados de forma rotunda en todas las ocasiones, lo que deja la puerta abierta a la interpretación. A veces una respuesta evasiva o una sonrisa pícara puede decir más que un sí o un no. Analicemos algunos de esos momentos clave. ¿Recuerdan cuando se filtraron unas fotos de ellos juntos, fuera del set, en un entorno más relajado?
La reacción en redes sociales fue inmediata. Algunos lo vieron como la prueba definitiva, mientras que otros argumentaron que eran solo amigos pasando tiempo juntos. Pero la forma en que interactuaban en esas fotos, la naturalidad con la que se movían el uno alrededor del otro, sugirió a muchos algo más que amistad. Y es que, seamos honestos, la línea entre una amistad muy cercana y un romance incipiente a veces puede ser muy delgada, y las cámaras, tanto las oficiales como las de los paparazzis, a menudo capturan esos instantes de transición. Otro aspecto a considerar es la forma en que se protegen mutuamente en entrevistas. Cuando uno es interrogado sobre su vida personal, el otro a menudo interviene sutilmente, cambiando de tema o ofreciendo una respuesta que suaviza la presión. Esto podría interpretarse como un acto de camaradería profesional, o podría ser una señal de que se preocupan el uno por el otro a un nivel más profundo, buscando proteger el espacio personal del otro. La lealtad y el apoyo son pilares fundamentales en cualquier relación, y si esto se extiende más allá de lo profesional, entonces podríamos estar ante algo significativo. Ahora, es importante recalcar que toda esta discusión se basa en interpretaciones, en lo que vemos y en lo que percibimos. No tenemos acceso directo a sus vidas privadas, y al final, lo que suceda entre ellos es su decisión y su derecho a mantenerlo privado. Sin embargo, la fascinación que generan y la química innegable en Jalian han llevado a muchos a creer que hay un amor oculto, un romance que florece a la sombra de la fama y la atención mediática. Es la idea de que dos personas que comparten una conexión tan profunda en la pantalla, también la comparten en la vida real, y eso es algo que resuena con muchos de nosotros. Hemos visto cómo han navegado por la fama juntos, cómo han mantenido una imagen pública generalmente positiva, y cómo su trabajo conjunto ha sido aclamado. Si realmente hay algo entre ellos, es admirable la forma en que han logrado mantenerlo discreto en un mundo que exige transparencia constante. Quizás esa misma discreción es parte del encanto, de esa aura de misterio que rodea su relación. Pensemos en la posibilidad de que todo sea una construcción, una estrategia de marketing o simplemente la proyección de los deseos de los fans. Es una posibilidad válida. Las redes sociales y la cultura de la celebridad a menudo nos llevan a crear narrativas alrededor de las personas que admiramos. Sin embargo, hay algo en la forma en que Mert y Afra interactúan que va más allá de lo superficial. Es una cierta espontaneidad, una comodidad que sugiere una historia más larga y profunda. En resumen, hemos repasado los indicios, las entrevistas, las publicaciones y esos pequeños gestos que han alimentado la especulación sobre un amor oculto entre Mert y Afra. Desde la química innegable en Jalian hasta las miradas cómplices y el apoyo mutuo en público, hay suficientes elementos para creer que, más allá de la pantalla, podría existir una conexión especial. Si bien no tenemos la confirmación definitiva, la hipótesis del amor oculto sigue siendo una de las teorías más intrigantes para muchos de sus seguidores. Y bueno, hasta aquí nuestra investigación de hoy. Ha sido un viaje fascinante por los entresijos de la posible relación entre Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su energía y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que hay un amor oculto entre Mert y Afra? ¿Qué otros indicios han captado ustedes? Nos encantaría saber sus opiniones, así que dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Sus puntos de vista son muy valiosos para nosotros y crean un debate súper interesante. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Mert y Afra, o que simplemente disfruten de un buen análisis de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No querrán perderse nuestras próximas investigaciones y análisis. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.